Buenas noches. El tema de hoy día es el tromboembolismo pulmonar. El tromboembolismo pulmonar es parte de lo que se llama la enfermedad venosa tromboembólica, donde se incluye la trombosis venosa de miembros inferiores, la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar, llamado tromboembolismo pulmonar. Lo que vamos a analizar hoy día es el tromboembolismo pulmonar. El TEP no logra hacer un diagnóstico y no hacerse tratamiento hasta casi un 75% de los casos. Cuando se sospecha un TEP, solamente un 30% se logra una confirmación real con los estudios que se realizan. Sin embargo, se ha determinado que hay una incidencia hasta el 2.5% de tromboembolismo en pacientes hospitales, sobre todo en hospitales de tercer nivel. Y cuando se realizan autopsias, se ha encontrado en casi un 50% de los casos que existe TEP. Y en los pacientes hospitalizados, este episodio de TEP aumenta la mortalidad. Por lo tanto, el tromboembolismo pulmonar suele ser una enfermedad inadvertida y con diagnóstico difícil. ¿Qué es el tromboembolismo pulmonar? Es la obstrucción de una rama principal o periférica de la arteria pulmonar por un émbolo, un trombo que se ha fragmentado y que produce lo que se llama un émbolo. Ese trombo suele originarse en una trombosis venosa de los miembros inferiores en un 95% de los casos. Por lo tanto, el tromboembolismo pulmonar suele ser una complicación de la trombosis venosa profunda. Los factores etiológicos de estos fenómenos, de esta enfermedad venosa tromboembólica, son tres factores clásicos, que es el éstasis venosa, la hipercoagulabilidad y la lesión de la pared vascular. En pacientes, cuando se presentan estos factores predisponentes para la formación de trombo en pacientes con factores de riesgo, hay una elevada probabilidad de que se produzca una trombosis venosa profunda y quizás también un TEP. El tromboembolismo empieza con la formación de pequeños trombos a nivel de las válvulas venosas de los miembros inferiores, ya sea la vena femoral, la vena safena o la vena poplitea. De estos trombos se fragmenta un pequeño pedazo y empieza a circular por la sangre, y este pedazo se llama émbolo. Este émbolo, por la vena cava inferior, llega hasta la aurícula derecha, ventrículo derecho, y va y se localiza y obstruye alguna rama de la arteria pulmonar, y dependiendo del tamaño del émbolo puede producir diversos cuadros de tromboembolismo pulmonar. Hay factores de riesgo para la generación de tromboembolismo pulmonar. Factores de riesgo transitorios. Se refiere a aquellos factores que se van a resolver después que han provocado un tromboembolismo pulmonar. Esto es importante porque cuando existen factores de riesgo transitorios, son factores de riesgo que desaparecen después de provocar un tromboembolismo pulmonar. Significa que el tiempo de anticoagulación puede ser menor, en contraposición de aquellos pacientes que tienen factores de riesgo crónico permanentes, donde a veces la anticoagulación es de por vida. Estos factores de riesgo transitorios pueden ser mayores o menores. Mayores es cuando ocurren en los 3 meses anteriores al diagnóstico de trombosis, de enfermedad venosa tromboembólica. Puede ser
el antecedente de una cirugía con anestesia general por más de 30 minutos, si el paciente está confinado a la cama de un hospital por más de 3 días con una enfermedad aguda, e incluso si es sometida a una cesárea. Factores de riesgo menores ocurren 2 meses antes del episodio de la enfermedad venosa tromboembólica. Cualquier cirugía con anestesia general que dure menos de 30 minutos, cualquier paciente que se hospitaliza en el hospital por menos de 3 días, aquellas mujeres que usan anticonceptivos, terapia con estrógenos, el mismo embarazo y el puerperio es otro factor de riesgo menor, o que están confinados en la cama incluso fuera del hospital por más de 3 días, o tienen un daño, un traumatismo en la pierna, el cual le produce disminución de la movilidad por más de 3 días. Estos son factores de riesgo transitorios. Significa que se resuelven una vez que han producido la embolia. A diferencia de los factores de riesgo crónicos, que son persistentes, son factores de riesgo que persisten durante toda la vida. Incluso son factores de riesgo que persisten después de haber producido la enfermedad venosa tromboembólica, como un paciente que tiene un cáncer activo, que está en quimioterapia o que su enfermedad es progresiva. La enfermedad inflamatoria intestinal, problemas autoinmunes como el síndrome antifosfolípido, la artritis reumática, infecciones crónicas o la inmovilidad crónica como es un paciente parapléjico o con un daño en la médula espinal. La presencia de estos factores de riesgo persistentes obligan a que la anticoagulación de ese episodio de tromboembolismo a veces se prolonga de por vida. ¿Qué sucede cuando empieza una trombosis venosa en miembro inferior? Durante los primeros 7 a 10 días el trombo es friable. Y esa friabilidad, esa fragilidad del trombo hace que se pueda fragmentar y generar un émbolo, fragmentarse un pedazo del trombo y producir lo que se llama un émbolo que obviamente por la circulación, como hemos visto, va a terminar en el pulmón. Después de 48 horas empieza la fibrinólisis endógena, se activa la cascada de la fibrinólisis endógena, lo que va después, alrededor de los 10 días, va a organizar y va a adherir ese trombo a la pared endotelial de la vena. Entonces, después de 10 días, es poco probable que ya ese trombo se fragmente, sea friable, sino que ya sea organizado y sea adherido a la pared venosa. Cuando el émbolo llega a la circulación pulmonar, en la arteria pulmonar, va a producir un efecto mecánico por obstrucción de la arteria pulmonar. Y además, al obstruir la arteria pulmonar, las plaquetas van a empezar a agregarse encima de ese émbolo y esas plaquetas van a producir sustancias broncoactivas y vasoactivas que van a alterar la función pulmonar. Ese émbolo que llega a la circulación va a producir alteración hemodinámica y respiratoria. La alteración hemodinámica se relaciona a que se produce una vasoconstricción arterial pulmonar generalizada, lo que va a aumentar la resistencia vascular pulmonar. Al aumentar la resistencia vascular pulmonar se va a producir lo que es una hipertensión arterial pulmonar, un aumento súbito de la presión en la arteria pulmonar, y eso indudablemente va a producir una sobrecarga sistólica sobre el ventrículo derecho, una sobrecarga sistólica aguda sobre el ventrículo derecho que va a producir la disfunción del ventrículo derecho. Tienen que recordar que el ventrículo derecho es un ventrículo que funciona contra una baja resistencia y una baja presión en la arteria pulmonar.
Normalmente funciona así, pero si en forma aguda por la presencia de un émbolo aumenta la resistencia, aumenta la presión en la arteria pulmonar, ese ventrículo derecho no tiene la capacidad de vencer ese aumento de la presión y va a empezar a dilatarse, va a empezar a tener una sobrecarga sistólica, lo que va a originar la disfunción del ventrículo derecho. Va a haber alteraciones respiratorias producidas porque la obstrucción de una arteria pulmonar va a quitar todo la circulación capilar en ese segmento de la arteria pulmonar que ha sido obstruido. Entonces, al no haber flujo sanguíneo capilar porque se ha obstruido, va a haber un aumento del espacio muerto. Relaciones ventilación-perfusión mayor a 1, que esa es una causa por la cual se va a producir la hipoxemia, la alteración, la insuficiencia respiratoria. Pero al mismo tiempo, las plaquetas que se están acumulando alrededor del émbolo pulmonar van a originar sustancias broncoactivas y vasoactivas, lo que va a inducir a una broncoconstricción y una disminución del surfactante, lo que también puede originar un colapso alveolar. Las consecuencias del émbolo que llega a la circulación pulmonar va a depender del tamaño del émbolo y del grado de obstrucción arterial que va a producir. Hay que recordar que a las 72 horas se inicia el proceso de fibrinólisis endógena, incluso en esos émbolos pulmonares, y se puede producir una resolución de ese émbolo que es variable. Puede haber una resolución total y el paciente no quedar con ninguna secuela, como puede haber una resolución parcial, una remodelación de esa arteria obstruida, que va a producir una alteración circulatoria crónica y que va a originar una hipertensión arterial pulmonar crónica, lo que se llama el cor pulmonar. En un porcentaje determinado bajo de pacientes, el émbolo puede producir un infarto pulmonar. Entonces, las consecuencias clínicas de un tromboembolismo pulmonar van a depender de la magnitud de la oclusión del lecho vascular, como ya hemos indicado, y de la reserva cardiorrespiratoria que tenga un paciente. Es posible que un paciente joven pueda sufrir una lesión de la rodilla, se someta a una cirugía de rodilla y obviamente tenga que estar en reposo los días posteriores y se genere una enfermedad venosa una trombosis venosa en la vena poplitea de esa pierna lesionada y tener en algún momento un tromboembolismo pulmonar. Pero como es un paciente joven, tiene suficiente reserva cardiovascular y respiratoria como para soportar ese episodio. Y quizás los síntomas sean muy mínimos. A diferencia de un paciente que tiene insuficiencia cardíaca por alguna patología crónica o tiene ya insuficiencia respiratoria porque tiene EPOC, en esos pacientes donde la reserva cardiorrespiratoria está disminuida, incluso pequeños émbolos pueden producir cuadros severos de hipertensión arterial pulmonar. Las manifestaciones clínicas del tromboembolismo son principalmente la disnea de inicio súbito, el dolor torácico que es de característica pleurítica, puede haber tos con hemoptisis, hay broncoespasmo. Si el tromboembolismo es masivo grande, puede producir un cor pulmonar agudo con datos de insuficiencia cardíaca derecha, o incluso puede llegar a una pérdida de conciencia por un shock obstructivo y producir una actividad eléctrica sin pulso y el fallecimiento súbito de esa persona. Un 5% de los casos de muerte súbita se deben a tromboembolismos masivos.
En la exploración física vamos a tener taquipnea, taquicardia, fiebre, un segundo ruido pulmonar aumentado de intensidad. Podemos encontrar sibilancias, frote pleural. Y siempre en aquellos pacientes que sospechamos tromboembolismo pulmonar, hay que hacer un examen clínico de los miembros inferiores. Si en los miembros inferiores encontramos edema, hinchazón unilateral de la pierna, dolor en las pantorrillas, cambios tróficos, entonces son sospechosos de una trombosis venosa profunda. Y obviamente ese es un factor importante para asumir que el cuadro clínico es de un TEP. En el cuadro clínico de una persona hay que valorar ciertos factores predisponentes para poder saber si un TEP si la presencia del diagnóstico de TEP es poco probable o de alta probabilidad. Hay que buscar y dar un puntaje determinado si el paciente tiene un diagnóstico de TEP o trombosis venosa profunda previa, si ha estado inmovilizado o tiene cirugía reciente, tiene un determinado puntaje, si tiene cáncer, si tiene hemoptisis, si tiene una taquicardia con más de 100 por minuto o tiene signos clínicos de trombosis venosa profunda los ya indicados. Y lo más importante, cuando nosotros no encontramos ninguna otra explicación para los síntomas del paciente. Entonces, una sumatoria de estos puntos, más de 4, indica una alta probabilidad de tromboembolismo pulmonar. El tromboembolismo pulmonar puede presentarse de diferentes formas clínicas. No es como una neumonía que a veces se asocia solamente con tos, dolor pleurítico, expectoración purulenta. El tromboembolismo pulmonar puede presentarse de diversas formas clínicas, como una disnea aislada de grado moderado, y uno le llama tromboembolismo pulmonar menor, o cuando hay dolor pleurítico, tos y expectoración hemoptoica, entonces uno sospecha un TEP con infarto pulmonar. El tromboembolismo pulmonar, si es masivo y obstruye una arteria pulmonar grande, puede producir un shock obstructivo con insuficiencia respiratoria aguda. Se lo cataloga como un TEP de alto riesgo con alta mortalidad. O puede darse también como una insuficiencia respiratoria crónica, o sea, episodios de tromboembolismo pulmonar pequeños que inducen a lo que es un TEP crónico. Entonces nosotros podemos tener un TEP menor en un paciente donde vemos que existen pequeños émbolos que obstruyen las arterias pulmonares pequeñas. Este paciente tiene un inicio brusco de disnea y taquicardia. Y solamente puede haber, a la auscultación puede ser normal y no se encuentra ningún otro signo. En la angiografía pulmonar uno puede encontrar pequeños émbolos que obstruyen a las arterias pulmonares. Puede ser que ese paciente tenga un infarto pulmonar con dolor pleurítico, expectoración hemoptoica. Entonces, en un infarto pulmonar suele suceder que el trombo ocluye una arteria pulmonar muy periférica y eso induce a un infarto en cuña de la parte distal del pulmón con alteración de la pleura. Entonces, en la radiografía nosotros vemos una zona de aumento de densidad en cuña, que es producida por el infarto, más quizás un poco de derrame pleural, y el paciente típicamente presenta lo que es un dolor de tipo pleurítico, presenta la dificultad respiratoria, la taquicardia, la taquipnea y un dolor de tipo pleurítico.
puede producirse un tromboembolismo pulmonar masivo, que va a dar lugar a un shock obstructivo, insuficiencia respiratoria con insuficiencia cardíaca derecha. En este caso, lo que sucede es que existe una obstrucción, un émbolo grande, en este caso se llama un émbolo en silla de montar, que está obstruyendo prácticamente toda la arteria pulmonar derecha y obstruye parcialmente la arteria pulmonar izquierda. Obviamente esto se llama un trombo masivo, un émbolo masivo. Y en la radiografía de tórax lo que vamos a ver va a ser una opacificación de los hilios pulmonares, una zona densa, y clásicamente los campos pulmonares están hiperclaros. Obviamente hay oligoemia, porque al estar obstruido esta arteria pulmonar, no hay flujo circulatorio en el resto del pulmón, entonces no se ve la trama vascular. Es un pulmón casi negro. Este tromboembolismo pulmonar masivo lo que va a producir es que va a suceder dependiendo de la obstrucción, va a producir un aumento de la presión de la arteria pulmonar. Este aumento de la presión de la arteria pulmonar va a aumentar la presión, la tensión sobre la pared del ventrículo derecho y va a generar isquemia del ventrículo derecho, y eso va a producir disfunción del ventrículo derecho y una disminución del gasto cardíaco derecho. Al aumentar más la presión de la arteria pulmonar y al disfuncionar el ventrículo derecho, se va a dilatar este ventrículo derecho. Esta dilatación va a contribuir al aumento de la tensión de la pared del ventrículo derecho y mayor isquemia. Indudablemente el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo funcionan juntos, siempre interactúan juntos, en serie. Entonces, al dilatarse el ventrículo derecho, va a haber una disminución de la distensibilidad del ventrículo izquierdo. Va a comprimir al ventrículo izquierdo y esto va a disminuir la precarga, el llenado diastólico del ventrículo izquierdo, y obviamente va a contribuir a una disminución del gasto cardíaco izquierdo, y eso va a disminuir la perfusión coronaria y va a agravar la isquemia del ventrículo derecho. Todo esto funciona en serie. Puede haber también lo que se llama el tromboembolismo pulmonar crónico, que son episodios pequeños de microémbolos que van a obstruir en forma progresiva y crónica las arterias pulmonares y van a producir una insuficiencia respiratoria crónica y lo que es el cor pulmonar. Entonces, lo que tenemos es una radiografía de tórax con un crecimiento del ventrículo derecho, punta elevada del área cardíaca, una protrusión de la arteria pulmonar, y vemos arterias pulmonares que están remodeladas, obstruidas por la organización de los coágulos. Esta misma organización de los émbolos va a producir retracciones fibróticas de la pared de las arterias pulmonares, y esta retracción fibrótica va a dar origen a la remodelación y al aumento crónico de la presión de la arteria pulmonar. En laboratorio lo que encontramos es leucocitosis, y cuando sospechamos un tromboembolismo pulmonar es importante pedir dos pruebas en laboratorio, el D-dímero y la troponina. El D-dímero es un producto de degradación de la fibrina. Significa que se ha activado la fibrinolisis. Es útil sobre todo para descartar la enfermedad venosa tromboembólica cuando los valores son menores de 500. Un D-dímero elevado apoya el diagnóstico de un TEP o enfermedad venosa tromboembólica, pero no confirma aquello. No confirma, hay que hacer otros estudios para comprobar que ese D-dímero es producido por TEP. Y pedimos también la troponina como un marcador de daño miocárdico. Cuando la troponina T está elevada en el curso de la sospecha de un tromboembolismo pulmonar,
significa que hay daño miocárdico. En la gasometría, que puede ser normal hasta en un 30% de los pacientes, clásicamente encontramos hipoxemia con hipocapnia. La radiografía de tórax es útil para descartar patologías, para descartar que no sea una neumonía, que no sea un derrame pleural, que no sea un paciente que tiene un diagnóstico reciente de insuficiencia cardíaca. Entonces, la radiografía tórax nos ayuda sobre todo para descartar otra patología. En el tromboembolismo pulmonar, la radiografía tórax puede ser normal, puede haber elevación del diafragma, puede haber un infiltrado pulmonar periférico asociado con derrame pleural. Existe lo que se llama el signo de la oligoemia. Hay una disminución de la trama vascular en el segmento o en el lóbulo donde irriga la arteria pulmonar obstruida. Doctor. Esta oligoemia genera un estado de hiperclaridad del campo pulmonar. Puede haber también atelectasias laminares. El electrocardiograma, los cambios electrocardiográficos se producen sobre todo cuando existe un tromboembolismo pulmonar masivo. En un tromboembolismo pulmonar leve, el electrocardiograma puede mostrar solamente taquicardia sinusal o ser normal. Mientras que en el tromboembolismo pulmonar masivo característicamente presenta cambios como la presencia de una onda S en derivación 1, Q en derivación 3 y una inversión de la onda T en derivación 3. Hay inversión de la onda T sobre todo en las derivaciones derechas y podemos detectar la presencia de hipertrofia y sobrecarga de las cavidades derechas. Entonces, en el electrocardiograma encontramos taquicardia sinusal, un desvío del eje a la derecha, bloqueo incompleto de rama derecha. Encontramos la presencia en D1 de una onda S profunda, S1, en D3 una onda Q, S1Q3 con inversión de la onda T. S1Q3T3 es característico de un tromboembolismo pulmonar, pero se presenta sobre todo cuando es masivo. En el tromboembolismo pulmonar leve, el electrocardiograma puede presentar solamente taquicardia sinusal o ser incluso normal. Por eso, cuando se sospecha un tromboembolismo pulmonar, es importante realizar una ecocardiografía transtorácica o transesofágica. Sobre todo cuando sospechamos un tromboembolismo pulmonar de alto riesgo o llamado masivo. En la ecocardiografía vamos a encontrar un aumento del diámetro del tamaño del ventrículo derecho, una disfunción sistólica con hipoquinesia y dilatación del ventrículo derecho. Puede haber un abombamiento del tabique interventricular hacia el lado izquierdo que va a producir una reducción en el diámetro del ventrículo izquierdo. En ocasiones, cuando los trombos son grandes, incluso puede la ecocardiografía detectar la presencia de trombos en las arterias pulmonares principales o incluso a nivel del ventrículo o la aurícula derecha. Puede haber también datos de insuficiencia tricúspide. La medición de la presión en la arteria pulmonar hecha por ecocardiografía nos va a demostrar que existe pulmonar. Esto es importante porque un paciente que no tiene ninguna patología pulmonar, no es asmático, no tiene EPOC, no tiene fibrosis, no tiene secuela de tuberculosis, no tiene neumoconiosis, o sea, un paciente que no tiene patología pulmonar crónica y en el cual se detecta un aumento de la presión de la arteria pulmonar, hay que sospechar la probabilidad de un tromboembolismo pulmonar. En estos pacientes, indudablemente hay que tratar de diagnosticar la magnitud de la oclusión de la arteria pulmonar haciendo angiografía pulmonar o mejor una angiotomografía pulmonar.
En la angiotomografía pulmonar uno identifica el lugar y la magnitud de la obstrucción y al mismo tiempo valora la función y la forma del ventrículo derecho. Antiguamente se pedía la gammagrafía de perfusión pulmonar, pero actualmente ya no se hace eso, sino el estudio de elección suele ser la angiotomografía pulmonar, donde vamos a encontrar un defecto de llenado en la arteria pulmonar, un crecimiento del ventrículo derecho, o aquí hay otro defecto de llenado en otra arteria pulmonar izquierda. Cuando sospechamos un tromboembolismo pulmonar, siempre hay que buscar la probabilidad de una trombosis venosa de miembros inferiores, ya sea por clínica, cuando hay edema unilateral, cuando hay dolor en la pierna, cuando hay signos inflamatorios en la pantorrilla con signo de Homans. En estos se suele pedir un ecodoppler de miembros inferiores o una venografía de miembros inferiores. Una vez hecho estos estudios, hay que valorar la severidad del tromboembolismo pulmonar, que significa valorar el riesgo estimado de mortalidad por el tromboembolismo pulmonar, que está en relación a la magnitud de la obstrucción anatómica, a la distribución del trombo a nivel intrapulmonar y sobre todo a la reserva cardiovascular y respiratoria que tenga el paciente. Y obviamente hay que tratar de identificar a estos pacientes si tienen un TEP de alto riesgo, que antes se llamaba TEP masivo o submasivo, y que ahora se llaman TEP de alto riesgo. TEP masivo de alto riesgo significa que el paciente va a tener evidencia de shock o hipotensión. Un tromboembolismo pulmonar que tenga shock o hipotensión se clasifica como tromboembolismo pulmonar de alto riesgo. Vamos a buscar marcadores de disfunción del ventrículo derecho, ya sean por ecocardiografía, como ya hemos indicado, por la angiotomografía, como hemos señalado. Vamos a pedir el péptido natriurético atrial o el propéptido natriurético, que van a estar elevados. O podemos hacer un cateterismo, que significa que donde vamos a detectar la presencia de elevación de las presiones en el ventrículo derecho. Estos son marcadores de disfunción del ventrículo derecho. También hay que buscar marcadores de lesión isquémica miocárdica del ventrículo derecho, buscando los niveles de troponina T e I. ¿Para qué nos sirve esto? Cuando hay evidencia clínica de shock, hipotensión, disfunción del ventrículo derecho e injuria miocárdica, la mortalidad de ese episodio de tromboembolismo puede llegar a ser más del 15-20%. Sin embargo, cuando no hay ninguno de estos signos, ni injuria miocárdica, ni disfunción del ventrículo derecho, ni shock, la mortalidad es muy baja. Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene una sospecha de tromboembolismo pulmonar y está con hipotensión, con una presión sistólica menos 90 o una caída de la presión en más de 40 milímetros de mercurio, o sea, está hemodinámicamente inestable y hay alta sospecha de tromboembolismo, hay que proceder rápidamente a la trombolisis, a la cirugía o a la embolectomía por catéter. Si el paciente no tiene inestabilidad hemodinámica, hay que hacer la evaluación correspondiente para decidir qué camino seguir. Y esa evaluación pasa nuevamente por valorar la función, la disfunción del ventrículo derecho con ecocardio o con tomografía y valorar el daño del ventrículo derecho pidiendo troponinas. Si no hay disfunción del ventrículo derecho, podemos continuar solamente con anticoagulación. Si hay disfunción del ventrículo derecho,
aquí aconsejan anticoagulación, pero también hay que considerar la fibrinolisis. Si encontramos disfunción y daño del ventrículo derecho, lesión del ventrículo derecho, entonces hay que considerar hacer la trombolisis, ya sea sistémica o local. Cuando el tromboembolismo es de bajo riesgo y el diagnóstico de TEP es probable, lo primero que uno piensa es anticoagular. Y la primera pregunta que uno se hace es, ¿hay contraindicaciones para anticoagular? Si no hay contraindicaciones para la anticoagulación, entonces hay que iniciar el tratamiento con anticoagulación, ya sea con heparinas de bajo peso molecular o heparinas endovenosas, más anticoagulación por vía oral, mientras se continúan los estudios para confirmar el TEP. El anticoagulante de elección para un tromboembolismo pulmonar actualmente son las heparinas tromboembolismo de bajo riesgo, son las heparinas de bajo peso molecular. Sobre todo la enoxaparina, una dosis de 1 miligramo kilo peso cada 12 horas o 1.5 miligramos una vez al día. También se puede usar la tinzaparina y el fondaparinux. Si no usamos las heparinas de bajo peso molecular, entonces podemos usar la heparina endovenosa. Podemos anticoagular con heparina endovenosa. El problema de la heparina endovenosa es que necesitamos hacer un control más cercano de la coagulación. La dosis inicial es de 80 unidades kilo peso, lo que significa más o menos 2.000 unidades en bolo de heparina, 2.000 a 3.000 unidades. Y se hace una dosis de mantenimiento de 15 a 18 unidades kilo peso hora, lo que significa en un adulto medio dar entre 800 a 1.200 unidades por hora en infusión endovenosa continua. Sin embargo, la dosis de la heparina nosotros tenemos que regular, porque si damos una dosis excesiva podemos tener como efecto colateral hemorragias. Con las heparinas de bajo peso molecular. Por eso es que las heparinas de bajo peso molecular son la heparina de elección para un tratamiento de un TEP de bajo riesgo. Cuando decidimos usar heparina, tenemos que hacer controles del tiempo de tromboplastina activado, el APTT, antes de iniciar la heparina y a las 6 horas de una vez iniciada y después cada 24 horas. Para ajustar la dosis de la heparina, ajustar la dosis para tener un nivel de APTT entre 2 a 2.5 veces el valor basal. Si a las 6 horas de iniciada la heparina no he llegado a un valor entre 2 a 2.5 veces el valor basal del APTT, tengo que modificar la dosis en 200 unidades. Estos niveles y estoy por debajo de 2, tengo que aumentar 200 unidades por hora la cantidad de heparina. Si recibía 800, subir a 1.000 y volver a hacer controles de heparina. Si por el contrario estoy por encima de 2, 5, 3 veces el valor basal, corro el riesgo de que sufra hemorragia ese paciente y lo que tengo que hacer es bajar la dosis de heparina en más o menos 200 unidades. Si he estado dando 1.200, bajar a 1.000, o si estoy en 800, bajar a 600. Lo que significa que cuando doy heparina, tengo que hacer controles de APTT en forma periódica para ajustar la dosis, modificar la dosis para alcanzar un rango terapéutico de APTT entre 2 a 2 veces y media el valor basal. ¿Cuánto tiempo voy a dar heparina? La heparina, la enoxaparina de bajo peso molecular o la heparina endovenosa debo dar por 5 a 7 días. Y al mismo tiempo debo iniciar ya la anticoagulación por vía oral con los anticoagulantes directos o llamados los sabanes o la warfarina por vía oral. Y estos anticoagulantes directos voy a usar por 3 a 6 meses o incluso
mayor tiempo o incluso toda la vida, dependiendo si los factores de riesgo que han originado el tromboembolismo son transitorios o son permanentes, son crónicos, como hemos visto anteriormente. De estos dos anticoagulantes, lo que se usaba antes era la warfarina. El problema de la warfarina es que frecuentemente produce hemorragias, que está en relación a la duración, a la cantidad de warfarina que administramos, a las interacciones farmacológicas. Un paciente que toma warfarina no puede tomar antibióticos, no puede tomar antiinflamatorios, porque el efecto de la warfarina aumenta y puede tener hemorragias. Y obviamente también depende de la edad. Por eso es más importante dar los anticoagulantes orales directos, los llamados sabanes, como el rivaroxaban o el apixaban, en dosis indicadas. Estos anticoagulantes orales directos actúan sobre el factor 10 activado. Al actuar sobre un factor de coagulación activado, que es el factor 10, son antifactor 10 activado, el riesgo de hemorragia es menor en relación a la warfarina. La warfarina es una antivitamina K. La warfarina disminuye la producción de los factores procoagulantes, de los factores de coagulación producidos en el hígado a través de la acción de la vitamina K, los factores 2, 5, 7, 9, 10. Entonces actúan sobre los factores procoagulantes. E indudablemente si voy a dar una dosis mayores o incluso con estas dosis terapéuticas indicadas, debo hacer un control del INR para saber que la dosis que estoy dando es la correcta o tengo que disminuir o aumentar la dosis de warfarina. El efecto terapéutico indicado de la warfarina es cuando llegamos a un INR entre un valor de 2 a 3. Valores de INR por debajo de 2 significa que estamos dando poca anticoagulación y existe riesgo de nuevos fenómenos tromboembólicos. O un INR mayor a 3 nos indica la posibilidad de un riesgo de embolia. Cuando nosotros nos enfrentamos a un tromboembolismo de alto riesgo de mortalidad producido por una obstrucción masiva de la arteria pulmonar o un TEP menor en un paciente con patología cardíaca o respiratoria, y hemos demostrado que existe disfunción del ventrículo derecho con un estado de shock o alteraciones ecocardiográficas o en la angiotac, o hay injuria del ventrículo derecho porque existen troponinas, entonces nosotros debemos actuar de diferente manera. Cuando hay una sospecha de un TEP de alto riesgo, si podemos hacer una angiotomografía pulmonar, es mejor hacerla. Si no disponemos de una angiotomografía pulmonar, podemos hacer una ecocardiografía. Si en la ecocardiografía se demuestra la presencia de disfunción del ventrículo derecho asociado con hipertensión arterial pulmonar, entonces existe una alta probabilidad de que el paciente tenga un TEP masivo y hay que hacer una trombolisis o embolectomía. Si en la ecocardiografía no encontramos disfunción del ventrículo derecho ni hipertensión arterial pulmonar, entonces hay que buscar otras causas de esa patología. Si una vez determinado que en la ecocardiografía hay disfunción del ventrículo derecho, debemos hacer una tomografía, o si hemos hecho una tomografía en un principio, si esta es positiva y demuestra la presencia de una obstrucción de la arteria pulmonar, que es masiva, hay que hacer trombolisis o embolectomía. Si la angiotomografía es negativa y no demuestra la presencia de ninguna obstrucción en la arteria pulmonar, hay que buscar otras causas de ese cuadro clínico. Y cuando es masivo, todo lo que debemos usar es un fibrinolítico, fibrinolisis por vía sistémica endovenosa o fibrinolisis local, haciendo cateterismo
e incluyendo una fragmentación del coágulo mecánicamente, poniendo un balón y fragmentar el coágulo y dar fibrinólisis local. Lo más asequible para hacer es una fibrinólisis sistémica. Y al mismo tiempo que hacemos la fibrinólisis sistémica, debemos hacer un tratamiento de sostén de ese paciente con líquidos endovenosos, con vasopresores, haciendo uso, sobre todo si está en shock, haciendo uso de noradrenalina o dopamina. Hay que hacer oxigenoterapia o incluso asistencia respiratoria mecánica, usar broncodilatadores e iniciar anticoagulación. La fibrinólisis lo que hace es destruir el trombo, el émbolo que se ha trancado, que ha obstruido una arteria. Pero los factores que van a originar, que están originando la trombosis venosa en miembros inferiores y que pueden producir otro fenómeno embólico van a persistir. Por lo tanto, a pesar de hacer tratamiento fibrinolítico, hay que también asociar un tratamiento con anticoagulación con los medicamentos indicados. Y los fibrinolíticos usados actualmente son la tenecteplasa, una dosis de 50 miligramos que hay que pasar en 1 o 2 horas, la alteplasa o la RTPA en dosis de 50 a 100 miligramos. Estos dos fármacos, si no conseguimos un efecto fibrinolítico o una mejoría clínica deseada, puede repetirse 24 horas después en estas dosis. Y también puede considerarse la reteplasa como tratamiento fibrinolítico. Ese es el tema de hoy día. Hay apenas 10 alumnos presentes en la clase, por lo tanto no se justifica hacer más clases teóricas con mi persona. Prefiero mañana ir a comer un buen asado y mañana no va a haber clases. El día lunes van a continuar las clases de neumología con el doctor López. Durante estas 2 semanas, el promedio de alumnos que han asistido son de 20 para abajo. Hoy día han llegado apenas a 10. Entonces, estas clases teóricas son completamente inútiles. Inútiles. No debería haber clases teóricas. Conmigo ya no vamos a hacer clase teórica mañana y el lunes van a ser con el doctor López. ¿Tienen alguna pregunta? No hay. Gracias, hasta luego.